Hola a todos. Vamos a hacer hoy un ejercicio sencillo, un poco siguiendo el hilo del ejercicio que hice el otro día sobre aguadas, ¿no? Sobre lavados de acuarela y degradados. Y vamos a hacer otro ejercicio con dos pequeños degradados, esta vez para pintar unos barcos. Voy a hacer un primer lavado aquí en la derecha. He usado un poquito de Pirrol Escarlata, un poco de Opera Pink, Opera Rosa y un poquito de amarillo y sindolina para hacer esta especie de mezcla de rojo anaranjado. Vamos a hacer, digamos que un lavado de una imagen de final del día, con una luz muy atmosférica, ¿no? Que lo invade todo. Levanto aquí un poquito digamos que el papel tiene que estar ligeramente inclinado, ¿no? Para que se acumule abajo la pintura. Ahora estoy usando en la mezcla más amarillo y sindolina que el resto de colores. Y ahora un poquito de agua para hacer un borde suave aquí abajo. Quiero simular después, cuando hago el barco, que una especie como de brumilla en el agua. Y ahora paso a un azul cobalto. Y se va a fundir aquí en la línea de donde habíamos quedado con este último, esta pincelada con agua, donde luego la pintura se mueve hacia abajo. Se va a mezclar de manera suave con este azul cobalto que acabamos de poner ahí, ¿no? Y ahora voy a hacer un lavado en el otro lado, en la izquierda. En la otra imagen no va a ser tan atmosférica, va a ser con una imagen más de contraste, de mucha luz. Y voy a hacer un pequeño lavado para el cielo. Me voy a, digamos que parar donde empiece el agua y luego dibujaré el agua. Aquí voy a mezclar un poquito de azul cobalto con azul cerúleo. Bueno, pues el azul cerúleo para escenas de, digamos que durante el día, ¿no? Cuando el cielo está muy iluminado, pues es un buen color. Un poquito más de cobalto arriba, ¿no? Para darle un poquito de... Quiero hacer un degradado de un azul intenso a un azul más claro, ¿no? Ahora más azul cerúleo que azul cobalto hacia abajo. Y lo que os decía, nos vamos a parar en el borde del agua. Lo hago así, tal cual, con el pincel. Podríamos haber puesto otra cinta de pintor, ¿no? Ahí para tener un borde súper recto. No me importa tanto que no sea así. Vamos a pintar luego sobre este borde y se va a romper un poco, entonces bueno, tampoco me importa que me quede una línea perfecta, ¿no? Y ahora esto lo vamos a secar. Parece que está seco. Siempre toco, como veis, digamos con la parte exterior de los dedos. Las yemas de los dedos siempre hay un poco de grasilla, en fin. Noto mejor si está húmedo el papel o no, cuando está, bueno, casi seco ya, tocando con la parte exterior de los dedos que con las yemas, ¿no? Y también se mantiene el papel más limpio. Bueno, ahora para el mar he cogido un poquito de azul turquesa. Lo mezclo con la misma mezcla que tenía antes, simplemente le añadí un poquito de azul turquesa, que es un color que va muy bien para hacer agua, ¿no? Sobre todo en estos momentos así del día donde está tan iluminado. Este papel que estoy usando quizá no sea el mejor para hacer este tipo de digamos que de imagen de agua tan iluminada como estoy haciendo ahora. Quiero que se vea el reflejo del sol en el agua, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis, estoy dando pinceladas
casi sin tocar el papel, ¿no? Es una manera de pintar de tal manera que el propio grano del papel, al pasar el pincel rápido, no se llena del todo, ¿no? Entonces te dejas pequeñas oquedades de luz al pasar el pincel de esta manera, así como un poquito casi como de lado, ¿no? Y casi sin tocar. Habría sido mejor un papel con un poquito más de grano, porque un papel con un poco de grano, estas pinceladas rápidas, digamos que dejan unas oquedades que se pueden entender perfectamente como reflejos en el agua, ¿no? Con el papel que he hecho ahora no es tan sencillo, pero bueno, más o menos está solucionado, ¿no? Ahora voy a dibujar un barco, digamos que en la zona iluminada, para generar contraste, ¿no? Y ya veréis cómo enseguida la imagen se ilumina. He añadido un poco de tinta neutra, la misma mezcla que teníamos antes de azul cobalto y azul cerúleo, y con eso tenemos una especie de color sombra que nos va a servir muy bien para dibujar este barco, ¿no? Fijaos, ¿no? La parte inferior de un barco casi siempre tiene esta especie de forma trapezoidal, con ligeras curvas aquí o allá, pero no son difíciles de pintar. Y este barco pues se apoya sobre el agua y digamos que define no solo un reflejo, sino también arroja sombra en el agua, ¿no? Entonces, bueno, hay que diferenciar un poco entre lo que es reflejo, lo que es sombra, pero en esta zona que está tan iluminada, donde hemos dejado casi el blanco hemos dejado el blanco del papel, va a generar mucho contraste. Luego haré ese reflejo de esa sombra. Ahora voy a empezar a dibujar, digamos que los elementos principales del barco. Hay unas personitas aquí encima. Un pequeño cuarto de máquinas, digamos que donde está el timón. Personitas, en fin, cosas, ¿no? Que hay encima de ese barco. Ahora haremos las velas y tal. Aquí digamos que tenéis que usar un pincel pequeño, ¿no? Para que no tenga mucha agua, para controlar la pincelada, ¿no? Y que no te quede todo demasiado. Si coges un pincel grande que suelte mucha agua, no vas a poder hacer líneas controladas. De hecho, probablemente yo estoy usando un pincel demasiado grande ahora. Luego para detalles más pequeñitos utilizaré uno más pequeño. Mejor. Hacemos una primera vela, ¿no? Lo que es el foque, ¿no? De los barcos, que es esta vela que va por delante, ¿no? Tienes la vela mayor, creo que se llama, y el foque. Hace mucho que no... siendo niño hice vela durante 2 o 3 veranos y la verdad que era muy bonito, pero no me acuerdo de todo.
Y esta vela, ¿no? Las velas de los barcos, en este caso el foque, ¿no? Digamos que está como hinchado, ¿no? Entonces son triangulares las velas normalmente, pero el viento el viento sopla y las hincha, ¿no? Entonces quiero que se vea, que se sienta eso, ¿no? Digamos que a la hora de dibujar estas velas, también si os fijáis, muchas velas de barcos tienen una especie como de estructura de alambres, ¿no? Que le dan consistencia y digamos que resistencia a la propia vela, porque si no se romperían, ¿no? También en este caso hay una vela mayor y una vela, digamos, y este foque que en ciertos puntos se superponen, ¿no? Entonces son velas que son blancas, que dejan pasar cierta luz, pero cuando se superpone una sobre otra, la una arroja sombra sobre la otra, en fin. En este caso la vela mayor está recogida y arroja sombra que se deja ver sobre la otra vela, ¿no? Y luego pues hay una estructura aquí de cables, ¿no? Que es muy típica también de este tipo de barcos, ¿no? Los mástiles son muy altos y tienen que aguantar bien, entonces hay una estructura de cables que lo sujetan, ¿no? Y que está conectada con el barco y digamos que es casi como esas estructuras de las antenas, ¿no? De telefonía, ¿no? De electricidad, que hay que mostrar y que le dan mucho carácter a estos barcos, ¿no? Y que también nos ayudan a construir este contraste con el fondo tan iluminado, ¿no? Estamos usando solo colores fríos, aquí estamos usando azules, pero la escena tiene mucha luz. ¿Por qué? Porque hay contraste. Hay contraste entre el blanco del papel y digamos que esta especie de gris que hemos utilizado para hacer esta zona de sombra. Y ahora lo que os decía antes, ¿no? Esta vela está hinchada, ¿no? Entonces estoy haciendo unas líneas digamos, de estructurales, ¿no? De la propia vela que siguen esa forma, ¿no? De redondeada de un elemento de tela que está hinchado, ¿no? Vamos a hacer otro barquito por aquí. También nos da cierto juego compositivo, ¿no? Que no haya solo un elemento donde el ojo vaya, ¿no? Por así decirlo. Siempre en cualquier composición de un cuadro, ¿no? Ahí puedes jugar, ¿no? Con un protagonista, un actor secundario, dos actores secundarios, en fin, que el ojo tenga sitios donde mirar, ¿no? Y bueno, este barquito del fondo pues está navegando rápido, tiene la vela hinchada, quiere llegar donde está el otro barco. Vamos a empezar a hacer el reflejo, ¿no? y la sombra de este barquito de aquí. Y también tendremos que trabajar un poquito más el agua, metiendo un poquito de sombras en el agua, ¿no? El agua está rizada porque hay viento, ¿no? Y eso pues hace que haya zonas donde se refleja la luz, zonas donde se arroja sombra, zonas de reflejo, en fin. Esta es una imagen pequeñita, tampoco podemos meter mucho detalle, ¿no? Pero este barquito deja una estela, en fin. Este tipo de toques, ¿no? De sombra los estoy dando con el mismo azul mezclado con la tinta neutra.
Digamos que estas pinceladas de toques, ¿no? De zonas de sombra de agua son más grandes cuanto más cerca y más pequeñitas cuanto más lejos, ¿no? Y de esa manera contamos un poquito, ¿no? La perspectiva del agua. Y ahora vamos a hacer un fondo, unas montañas que puede haber en el fondo, que también nos van a dar contraste, ¿no? En el horizonte, la zona esta del agua que está muy iluminada. Al meter esta especie de montaña por delante, pues nos levanta todavía un poquito más la luz. Y también recortaremos esta vela que os decían de este barco que está aquí delante, ¿no? Y de esa manera pues también generamos un poco de contraste en esta zona y contamos la vela de ese barco, ¿no? Que está iluminada por detrás y que por tanto tiene más luz que esa montaña del fondo, pues la estamos, por así decirlo, pintando en negativo, ¿no? Bueno, esto va estando. Ahora vamos a hacer el barco en el otro lado. Voy a utilizar una mezcla de color parecida, voy a utilizar la misma tinta neutra con el azul, que me da esta especie de gris neutro que me va a funcionar muy bien, ¿no? En esta imagen me va a dar un contraste muy bueno y a ver qué tal nos sale. Igual que antes, la parte que flota de un barco es como una especie de trapecio. En este caso lo vamos a hacer como dirigiéndose un poco hacia nosotros, tiene un poquito de perspectiva. Para hacer esto podéis coger cualquier barco, cualquier foto de un barco que veis por internet y dibujarla como queráis. O sea, lo importante aquí es que estamos jugando con dos tipos de, digamos, de luz diferentes, dos tipos de atmósferas diferentes.
el objetivo no es replicar una imagen, sino crear una imagen, y puedes inventarte un fondo y usar una referencia de un barco para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y aquí, como os decía, ¿no? El barco va ligeramente ladeado, pero se dirige un poquito hacia nosotros. La zona siempre de contacto con el agua está un poquito más oscura. Luego haremos el reflejo. Al final los barcos, si os fijáis ahora, parece que el barco está como flotando en medio de la nada, ¿no? El reflejo en el agua, la sombra en el agua es la que te ancla el barco, la que hace que el barco realmente se sienta que está en el agua, ¿no? Si no haces bien el reflejo o no lo haces, no tiene ningún sentido, no se entiende bien. Y la zona al final en la que el barco está metido en el agua y el reflejo se funden un poco, ¿no? Este barco sí que tiene las dos velas extendidas. Igual que antes, lo que os decía, ¿no? Las velas son triangulares, pero se hinchan con el viento, ¿no? Entonces, digamos que son triángulos que no tienen los lados rectos, sino que tienen cierta curvatura que hay que mostrar, ¿no? Igual que antes, ¿no? Esta estructura alámbrica que lo sujeta todo, ¿no? Que ancla el mástil al barco, también está presente aquí. También esta estructura que os decía de cables, ¿no? Que están embebidos en la propia vela y que le dan resistencia. Estas cosas son las que hacen que se entienda bien cómo funciona el barco, ¿no? Y que hay que dibujar. Que también nos ayudan a que se entienda pues la volumetría que tiene este objeto, ¿no? Si tú no dibujas esta línea de estructuras de las propias velas, no entiendes
que esta vela esté hinchada, porque al final la curvatura de esta estructura que estamos dibujando ahora de cables, ¿no?, que está embebida en la propia vela, es la que nos cuenta lo hinchada que está la vela, ¿no? Y a mí lo que os decía antes, el barco parece que está flotando en medio de la nada, porque no hemos dibujado todavía ningún reflejo en el agua. Pero nos vamos a poner a ello ahora y ya veréis cómo aterriza, ¿no?, el barco en el agua. Y ahora textura y reflejo en el resto del agua. Igual que antes, lo que os decía, cuanto más cerca, más grandes son estas especies como de ondas, ¿no?, que dibujamos. Cuanto más nos alejamos al horizonte, más pequeñas y numerosas son. Un tema de perspectiva. Fijaos como ya el barco, por así decirlo, ha aterrizado, ¿no? Ya no parece que esté flotando en medio de la nada, sino que al haber metido la textura en el agua y el reflejo en el agua, el barco ya por fin tiene una especie como de superficie sobre la que se entiende que está apoyado o flotando. Y como en la otra imagen vamos a hacer unas montañitas al fondo. Quiero preservar esta especie de sensación como de bruma, ¿no?, que tiene la imagen, así que voy a pintar, digamos que la parte superior de la montaña, y luego voy a mover esa pintura con un poco de agua hacia abajo sin perder ese horizonte brumoso, ¿no?, que me gusta.
Y esto va estando. Como os decía, son dos tipos de imágenes muy... son, digamos que dos lavados muy sencillos de hacer, estamos dibujando a contraluz, estamos jugando con contraste, en un caso de una manera más clara, ¿no? En la imagen de la izquierda tan iluminada, en el otro caso de una manera un poco más sutil, más atmosférica. Son ejercicios que son fáciles de hacer, yo en mi caso al menos los disfruto mucho, son ejercicios incluso para relajarse, ¿no? El pintar este tipo de escenas. El dibujo no es complicado, es más un tema de planificación de la atmósfera, ¿no? Y de la luz que uno quiere mostrar y no hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado, que hagáis vosotros también este tipo de imágenes, que me las enseñéis y que hayáis aprendido algo conmigo. Si es así, pues me habréis hecho feliz. En fin, que vaya muy bien.